Pospolio en el gran contexto de la vida. Este capítulo integra una variedad de información de diferentes personas con polio. Va más allá de la salud, de la tecnología o la información médica, para centrarse en asuntos que nos permiten no solo sobrevivir, pero vivir. Estas son algunos temas o asuntos que pueden tocar en nuestras emociones más profundas, o algunos dirán reflexiones y que van a retar nuestra manera de encontrar soluciones. Este capítulo explora algunos de estos asuntos y sugiere diferentes maneras de mirar a la pospolio dentro de un contexto más amplio de la vida. Aquí tú vas a encontrar discusiones sobre tres temas importantes: temas de familia, sexualidad y envejecer con el síndrome pospolio. Discapacidad. Un asunto familiar. La discapacidad es un asunto familiar. Quizá pienses que la polio es algo que te ha pasado a ti, especialmente si eres joven o eras joven cuando no fuiste capaz de entender cómo esto afectó a tus padres. Desde luego, la polio fue algo también que ocurrió a tu familia, tal y como está ocurriendo con el síndrome pospolio, te está afectando no solo a ti, pero también a tu familia actual. Cualquier síntoma nuevo que incluye debilidad o un deterioro de las características actuales que estás experimentando ahora, quizá despierte antiguos sentimientos en ti y en tus padres. Mientras tratas de aceptar la polio de tu pasado y la pospolio de tu futuro y presente, tu familia también trata de llevarlo bien. En parte, ellos son quien están ahí en el día a día. Cuanto mejor lo aceptes, más fácil será para ellos. Esto es una gran responsabilidad que debe de ser gestionado por ambos, tus emociones y las de ellos. Debemos recordar, sin embargo, que aceptar la discapacidad no significa pensar que todo está bien. Vamos a afrontarlo. ¿Quién quiere que sus músculos se debiliten, que aumente su fatiga o en algunos casos que se sienta más dolor? Sabemos que tuvimos polio en el pasado, pero no sabíamos ni esperábamos que podíamos tener o desarrollar pospolio. 2 por el precio de 1. Nuestros padres. Cuando tuvimos polios, había muy poquitos tratamientos disponibles. Algunas veces nos ponían calor, nos daban baños, etc. Nadie sabía si incluso podríamos sobrevivir y nadie sabía hasta qué punto se iban a desarrollar las discapacidades. Esta situación fue traumática para muchos padres. Muchos se sentían culpables, irracionalmente, pero es así. Algunos de vosotros, si sois padres, sabréis que esta es una reacción que ocurre cuando se tienen hijos y les pasa algo. Si cuando contrajiste la polio eras muy joven, tus padres tuvieron que decidir cómo cuidar a un niño con discapacidades. Si eras viejo, ellos tenían que renegociar cómo vivían y su relación con nosotros. A veces, los padres y, de hecho, el resto de la familia recuerdan la polio como algo que también les pasó a ellos. La historia de la polio se vuelve su historia. Sin embargo, tú eres el dueño de la polio. Tú deberías tener tu propia historia de la polio. Para algunas personas puede ser útil el hecho de rememorar esto y hablar con sus padres, sus hermanos, sus familiares, cómo fueron aquellos momentos y qué sintieron, siempre desde su perspectiva. Lo que ocurrirá será que no va a haber simplemente una historia de la polio, sino muchas. Esto te permite que tú tengas tu propia historia de la polio en un contexto más amplio. Por una parte, tú necesitas tu propia historia porque ahora tú eres quien tiene el síndrome pospolio y esa es una nueva historia. Puede ser que esta historia del síndrome pospolio va a contener muchos elementos de la historia base de la polio, sobre ti, tu familia o tus padres. Esta historia es importante porque tú te dices a ti mismo cómo tú te ves sobre tu discapacidad
y eso determina en gran parte cómo te sientes sobre ello. Por ejemplo, la historia que yo me cuento sobre tener la polio es una de mala suerte. En la provincia en la que yo vivía solo hubo 2 casos y yo fui uno de ellos. Yo crecí consciente de que sabía que me había pasado algo malo. Sin embargo, nunca pensé, ¿por qué yo? Sin embargo, pensé, pues claro, a mí he tenido mala suerte. Entonces, cuando el síndrome postpolio empezó a sonar, pensé, bueno, ahora sé que si le tiene que pasar a alguien, me va a pasar a mí. Para mí eso significa que mi patrón de pensamiento siguió igual con la polio y con el síndrome postpolio. Y en mi caso, eso me hizo darme cuenta que la polio y el síndrome postpolio me hicieron caer en una depresión. Al poco tiempo me di cuenta, al profundizar sobre esto, de que esta no era la mejor manera y me motivó a cambiar la historia que yo tenía y a tomar el control sobre cómo me sentía y vivía respecto al síndrome postpolio. Por ejemplo, hice mi casa más físicamente accesible. Decidí que dentro de mi propia casa iba a tratar de vivir lo mejor posible. De esta manera creaba o trataba de crear mi propia suerte. Yo me hice una tabla con preguntas y respuestas que me ayudó a entenderme a mí mismo mucho mejor. Quizá a ti también te pueda ayudar a vivir ahora con el síndrome postpolio. Tarea. Habla sobre el origen de la polio con tu familia con la que creciste. Escucha la historia que cada persona de la polio te tiene que contar. Date cuenta de tu propia historia de la polio y ve cómo esto cambia según la perspectiva de la persona. Objetivo. Usa la historia para desarrollar nuevas estrategias que maximicen tu autodeterminación. Tarea. Examina cómo tú eres dueño de tu polio y síndrome postpolio y de qué maneras tomas el control para vivir con el síndrome postpolio que está apareciendo ahora. De qué manera permites que las cosas pasen y aguardas para que algo o alguien tome las decisiones por ti o no. Y tratas de crear tu buena suerte o no. Objetivo, aumentar tus sentimientos de control y poder en tu vida. Esto resulta en un mejor sentido del bienestar. Objetivo, evalúa tus síntomas si al caso tienes depresión o ansiedad. Recuerda que todo el mundo tiene derecho a sentir ansiedad o tristeza de vez en cuando. Entonces, no te sientas mal por sentirte mal a veces. Objetivo, date cuenta de que si tienes un problema, lo mejor es que trates de solucionarlo, bien sea por ti misma, bien sea a través de Dios, bien sea a través de asistencia profesional. El síndrome postpolio es algo adicional que nos está ocurriendo y para algunas personas es muy difícil de llevar. Tarea. Haz inventario de tus papeles y funciones actuales. Objetivo. Consigue mayor equilibrio en tu vida, evitando el sobrehacer cosas y que te colapse el cuerpo. Trata de mantener la energía tanto como puedas a lo largo del día y la semana. Tarea. Pregúntate a ti mismo y si hay alguna mejora posible en tus aparatos en el cuerpo, bien sean bastones, bien sean prótesis, bien sean sillas, etcétera, que te ayuden a vivir mejor, a hacer tu trabajo mejor y a conservar la energía. ¿Por qué no los estás usando ya? ¿Qué tareas podrías hacer con ayuda de algo externo? ¿Qué tareas de las que haces ahora podrías directamente no hacer? Objetivo. Es realmente verdad, date cuenta. Tienes que tratar de conservar la energía tanto como puedas. Tarea. Si tuvieses que gastar 500 euros en tu propia casa, ¿qué cambios harías para poder vivir mejor en ella? Esto puede incluir incluso pequeños cambios que ayuden a conservar la energía. Ejemplos pueden ser construir una rampa enfrente de una puerta para que puedas subir con la silla, cambiar los pomos de las puertas y en vez de que sean redondos, ponerlos con barritas para subir y bajar, poner una mesita más baja en la cocina con una silla que se levante para trabajar ahí, poner agarradores y barras alrededor de la casa, en los pasillos, en la ducha, hacer que las puertas se cierren solas con presión, comprar un mando a distancia para las luces si es necesario, etcétera.
Objetivo. No uses tu energía innecesariamente. Guarda tu energía para cosas más importantes, tales como tu familia y amigos. Tarea. Piensa sobre los papeles y funciones que tienes en tu casa. Considera cómo estas tareas pueden ser divididas y piensa cómo cada una de ellas puede ser hecha por algún miembro de tu familia o por alguien que contrates. Incluso las tareas pueden ser divididas. Incluso algunas tareas ni siquiera tienen por qué ser hechas o pueden ser hechas menos a menudo. Objetivo. Utiliza buenas habilidades comunicativas con tu familia para así resolver cómo la familia o puedes contratar a alguien para reducir el número de tareas que se hacen en la casa. Tarea. Evalúa los estresores de tu familia y sus recursos. Puedes hacer una lista y tratar de organizarlos del mayor al menor. Puedes considerar diferentes factores como el tamaño de tu familia, dónde viven, la situación económica, la situación de vida que tienen, etc. Objetivo. Generar un equilibrio entre las presiones y recursos que tienes para afrontar esto te van a ayudar a gestionarlo mejor. Si en algún momento los estresores superan a los recursos, entonces va a haber un desequilibrio. La discapacidad no es como en otros grupos minoritarios donde toda la familia pertenece a la misma minoría. Normalmente la persona con discapacidad es casi la única en la familia. Por lo tanto, una clave de apoyo no consistente, porque nadie sabe cómo ayudarte de la mejor manera. Al menos este era mi caso, con una madre que me sobreprotegía, un padre que no quería hablar sobre ello, un hermano que le daba vergüenza, un tío que te cuidaba o una tía que se preocupaba tanto o un primo que no podía quererte. A veces mis historias familiares no me eran útiles. El hecho de poder crear mi propia historia de la discapacidad me ayudó a crecer con más respeto. No obstante, me generaba mucho disconfort respecto a mi familia cuando tenía situaciones incómodas. El disconfort puede ser reducido si dejamos ir la idea de que en las familias en las que crecimos tenían que estar de acuerdo con nosotros o no tenemos por qué aceptar que querían cambiarnos. Nosotros podemos, por nosotros mismos, estar de acuerdo o no estar en desacuerdo en cómo ellos nos veían. Preguntas y respuestas sobre depresión y ansiedad. Pregunta: ¿te sientes triste cada día según te levantas? ¿Sientes menos interés y placer en las cosas que antes te gustaban? ¿Sientes más dificultad en dormir que antes? ¿Tienes más dificultad concentrándote o tomando decisiones? ¿Has experimentado una pérdida de peso sin hacer dieta? ¿O tienes menos hambre? ¿Tienes sentimientos de bajeza emocional o de que muchas partes de tu vida están mal? ¿Tienes pensamientos recurrentes de muerte o suicidio? Si la respuesta a estos es 3 o más, como me pasó a mí, estás sufriendo un episodio de depresión y quizás debas ir al médico. Consúltalo. La creación de tu propia historia no cambia la historia de los demás y no debemos insistir en hacer esto. Por lo tanto, debemos permitir que los demás tengan su propia historia o la quieran cambiar. La historia de este niño que casi se muere puede evolucionar en algo como el niño que sobrevivió o algo más positivo. Por supuesto, nuestros padres se hacen mayores y nuestros papeles reservan nuevas historias que pueden convertirse en algunos casos muy positivas y en otros casos muy negativas. Depende de cómo la afrontemos. En mi caso, como ciudadano estadounidense, en el momento en el que nacimos en un momento en el que todavía no había legislación y mucha gente no sabía sobre la polio. Eso significa que cuando íbamos al colegio o íbamos al médico, no había un concepto de que estábamos discapacitados, sino de que había una enfermedad. Eso hizo que muchos derechos fuesen negados y que de alguna manera aceptamos siempre
entrar por la puerta pequeña y el hecho de no ser capaces de acceder a cosas como coger el autobús, etc. Para algunos de nosotros, nuestros padres o madres fueron nuestro mayor apoyo. Y como estamos revisando nuestras historias de discapacidad, también tenemos que agradecer las responsabilidades que ellos cogieron. También nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros también en esos momentos éramos nuestros defensores. A veces esta era la primera vez en la vida que afrontábamos una situación donde no éramos como la mayoría. Vivir bien significa, para mí, significa mantener el control sobre el curso de nuestras vidas. Para aquellos de nosotros con síndrome postpolio, vivir bien significa, asimismo, retener el control sobre cómo gestionamos nuestra discapacidad. Preguntas y respuestas sobre tareas y funciones. ¿Cuál es tu equilibrio diario entre lo que haces y cómo descansas? ¿Cuánto tiempo por día y semana dedicas a relajarte? ¿Haces cosas de más y al final de la semana o del día te encuentras excesivamente cansado? ¿Hay tareas que podrías hacer con ayuda de otros pero no lo haces? ¿Tienes capacidad de dejar de hacer algunas cosas objetivos para así conservar energía? ¿Puedes intercambiar tareas con alguien en tu casa o familia? Por ejemplo, en vez de hacer algo que te canse a ti, ofrecerte hacer otra cosa y que la otra persona haga algo que requiera más esfuerzo físico. ¿Tienes cosas que te gusta hacer cada día y cada semana? ¿Hobbies o cosas con las que disfrutes? Tú y tu pareja. Tú y tu síndrome postpolio o polio sois un paquete. La mayoría de nosotros tuvimos polio cuando éramos niños y nuestros padres aceptaron nuestras discapacidades. Elegimos a nuestras parejas, las cuales nos querían como un todo, no solo como una parte. Por otra parte, según va cambiando nuestro cuerpo debido al síndrome postpolio, esto afecta a nuestras relaciones. Algunos problemas entre parejas se pueden convertir en asuntos importantes según aumenta la presión. Esto es que los efectos de las polio o el síndrome postpolio pueden cambiar el funcionamiento de la relación y hacer problemas que antes no aparecían, hacerlos ahora más aparentes. Al añadir un estrés extra puede resultar en diferentes expectativas sobre cómo los hombres o las mujeres se comportan. Por ejemplo, es todavía inusual para mujeres casadas ser la única que lleva ingresos a la casa. Estas visiones sociales ocurren desafortunadamente porque no existen libertades en algunas parejas todavía para discutir los roles que cada uno debe tener en la casa. Desde mi punto de vista, las parejas necesitan 4 habilidades para poder alcanzar acuerdos en su relación. 1. La habilidad de expresar cómo se sienten sin culparse el uno al otro y de escucharse, validando los sentimientos de la otra persona. 2. La habilidad de dejar aparte expresiones o sentimientos emocionales muy fuertes para poder centrarse en la resolución de problemas. 3. La habilidad de negociar y renegociar hasta que se acuerden o se alcancen acuerdos. 4. La voluntad para hacer cambios en el día a día respecto a comportamientos y hábitos. La negociación es un proceso fluido, donde nueva información, sentimientos u otras oportunidades que ocurren requieren un intercambio de estas 4 habilidades que he mencionado para alcanzar un nuevo acuerdo. Algunas áreas necesitan ser discutidas y negociadas, y esto puede cambiar según cada pareja, pero yo creo que hay muchas áreas comunes. Una es el equilibrio de tareas entre parejas. Incluso las parejas con discapacidades a veces deberían discutir cómo se dividen las tareas de la casa. Sin embargo, según aumentan los síntomas del síndrome postpolio, el hecho es que muchas tareas van a resultar
que una persona hace más que otra y que los acuerdos de facto que existían ya no aplican. Puede ser que la persona con el síndrome postpolio ahora se hace más cargo de los asuntos que son menos físicos, tales como gestionar la economía, hacer listas de la compra, preparar el menú de la comida, los asuntos de las vacaciones, etc. Sin embargo, incluso así, es importante hablarlo y gestionarlo, puesto que esto es algo que cambia. No somos además los únicos que se vuelven viejos. Nuestros padres se vuelven mayores también. Tu pareja también tendrá que cambiar sus habilidades según el tiempo y según la discapacidad se mantiene o en algunos casos aumenta por dolor, habrá que rebalancear cómo se organiza la casa y las tareas. El caso es que según las edades de tus hijos y sus estados de desarrollo, puede requerir also un rebalanceo en cómo se organiza la casa. Según ellos son más independientes, se van de casa, trabajan, se casan, etc., va a ser diferente cómo se gestiona esta situación de las tareas de la casa. Quizás algunos de tus hijos te puedan dar ayuda económica, ayuda práctica en la casa, en la gestión emocional, etc. Otros hijos no podrán hacerlo porque quizás no estén ahí o estén en otras cosas. Como siempre, la relación de los padres con sus hijos se va a ver afectada, lo mismo que ocurre con la relación de pareja. Esto no tiene por qué ser algo negativo. Otro área de negociación es cómo conseguir asistencia personal para que pueda ayudarte en tareas de la casa. En Estados Unidos, algunos grupos étnicos y de comunidad tienen familiares o asociaciones que les ayudan en esto, mientras otros grupos contratan a gente o hay asistencia de las corporaciones locales. Las parejas en sí tienen que decidir qué es más útil para ellos y qué les va a resultar más cómodo. Para algunas parejas esto puede incluso suponer que tienen que cuidar el uno del otro de maneras que no lo habían hecho antes, como ayudarles a ir al baño, ducharles el uno al otro, etc. En algunos casos esto puede incluso afectar en algunas personas negativamente respecto al impulso o el deseo sexual. Una mujer una vez me dijo, he decidido que puedo ser una esposa o una enfermera para mi marido, pero no ambos. Los sentimientos pueden variar de persona a persona. Joder, qué egoísta. No hay un sentimiento correcto o incorrecto. Cada uno puede ser de la manera que quiera. Sí, hombre, de la manera que quiera, pero joder, el amor es compromiso, no interés. Tu familia y la asistencia tecnológica. Para mí, defiendo con mucho ahínco el hecho de usar artilugios de asistencia y tecnología, desde artilugios no tecnológicos como pueden ser bastones o sillas, o hasta tecnología más sencilla como mandos a distancia, como tecnología ya más avanzada, dispositivos de audio que me ayuden a hacer cosas como poner música o escuchar la radio. Todos estos tipos de tecnología tienen el mismo objetivo para mí, ayudarme a hacer algo más fácilmente. A veces el uso de estos dispositivos es algo más personal y a veces puede ser simplemente para hacernos sentir mejor físicamente. Por ejemplo, empecé a usar una moto eléctrica hace 20 años. Esto me requirió cambiar de la manera en la que me vi a mí mismo y ser más honesto reconociendo que ya no podía hacer ciertas cosas debido a mi discapacidad. Para mí el cambio no fue fácil, pero después de unos años con la moto usándola, pude ver que era mucho mejor para mí y que ahorraba mucha energía que de otra manera no podría haber ahorrado, así como ir a sitios que no podría haber ido. En retrospectiva, es difícil ver cómo pude haber gestionado esto con dos niños pequeños
si no hubiera podido tener la moto, como llevarles al cole, hacer la compra, etc. El problema es que a veces nos cuesta resolver cosas cuando estamos en el momento. Sin embargo, qué fácil es verlo mirando atrás. Es difícil saber cuánto algo nos puede ayudar hasta que no lo aceptamos y lo probamos. Y muchas veces somos cabezones y no deseamos tratar de hacerlo porque pensamos que nos va a hacer volver atrás, nos hace sentir discapacitados o no nos gusta vernos utilizando otros artilugios a los que no estamos acostumbrados. Mi experiencia con una motillo me hizo la vida mucho más fácil y me hizo más fácil aceptar después el uso de una silla de ruedas dentro de mi casa. Ahora puedo recoger el correo por mí mismo desde el buzón de la silla y no tengo que pedirle a nadie que me abra el buzón. Para aquellos que sientan reticencia al utilizar nuevos artilugios, porque los va a hacer sentir más discapacitados o que están dando pasos atrás, yo recomiendo tomar algunos pasos para suavizar este proceso. Ir a un hospital o a un centro médico es una buena manera de probar diferentes equipamientos durante la primera vez, porque nadie va a pensar mal de ti por hacer eso. Yo encontré que podría usar la motillo más fácilmente si me veía gente que no era de mi familia y segundo, poco a poco con amigos. Me llevó mucho tiempo el hecho de sentirme cómodo usándolo con mis compañeros de trabajo. En ese entorno trataba de hacerme ver una persona competente que tenía una discapacidad. El hecho de usar la moto me hizo darle a saber a todos que tenía una discapacidad, pero bueno, traté de sentirme cómodo con ello. Algunas personas también sienten que usar dispositivos solo en casa en lugar de al salir les hace más cómodos, como utilizar un bastón en casa y dos fuera, o ponerse el brazo fuera dentro de casa solo, pero fuera pues no llevar nada. Eh, También puede ser muy útil el hecho de tratar de vernos a nosotros mismos cómo podríamos responder a diferentes comentarios, porque para algunas personas pensar en esto es inevitable. Agarrarse a agarraderas, rampas, tratar de poner los escalones de la casa más cómodos, tener abridores de botes, pueden ser cosas útiles para conservar la energía, evitar las lesiones, reducir el dolor si lo sientes y aún así ser todavía más independiente. Esta independencia no es importante solo para ti, pero para tu familia. Las familias deberían ser una parte de las decisiones a la hora de utilizar diferentes artilugios de asistencia. Esto no significa que estas transiciones vayan a ser necesariamente fáciles. Algunos cambios, como puede ser instalar agarradores en el baño o en los pasillos, son relativamente privados. Otros, hacer una rampa en la puerta de tu casa para poder pasar con la silla, por ejemplo, son más públicos. Y algunos, como en mi caso fue utilizar una motillo, son cambios en la imagen personal. Algunas personas tienen sentimientos muy fuertes o contradictorios respecto al uso de estos artilugios de asistencia, nuevos artilugios de asistencia. Quizá algunas personas de tu familia también los sientan, no tiene por qué ser igual a ti. Incluir a tu familia desde el principio durante la transición del uso de nuevos dispositivos tales como sillas, bastones, aparatos, va a aumentar el hecho de que tú acabes usando estas cosas. Además, si tú y tu familia podéis ayudaros emocionalmente y animaos sobre el uso de esta nueva asistencia, tecnología o nuevas prótesis o órtesis, va a hacer que la calidad de la familia mejore. Solo entonces tú vas a poder usar estos nuevos dispositivos de asistencia de una manera que contribuyan al bienestar de tu familia. Sexualidad.
Nosotros, como supervivientes, tenemos las mismas necesidades que otros seres en referencia a la expresión sexual y al deseo de llevar una vida sexual como el resto de la gente, con nuestras parejas, Esta sección discute algunos de estos asuntos. Deseo y función sexual. Sexualidad no es una cosa, pero una serie de factores interactivos. El deseo sexual y la función sexual no son la misma cosa. Son dos cosas interrelacionadas, pero componentes separados. Cada uno de estos quizá puede estar afectado por la polio o el síndrome postpolio. Para personas con el síndrome postpolio, muchas variables, incluyendo la naturaleza de la discapacidad en sí misma, afectan a la sexualidad. Estas variables incluyen severidad en cómo afecta al cuerpo, la edad, la evolución de la polio, la edad actual, estos diferentes efectos, además de la evolución en sí misma del síndrome postpolio. Un segundo factor es la naturaleza de la relación que tienes con tu pareja, además de si la pareja tiene una discapacidad o no y la actitud de la pareja hacia la de la discapacidad. Un tercer factor afectando la sexualidad tiene que ver en cómo te ves a ti mismo. ¿Tienes una buena imagen de tu cuerpo? ¿Tienes buenas habilidades sociales? Muchas personas con discapacidades se ven como asexuadas. ¿Cómo te criaste? ¿Te ves a ti mismo como una persona que puede establecer una relación sentimental? Recuerda, las personas van mucho más allá de la mera sexualidad. En algunas personas con el síndrome postpolio, su capacidad para moverse se ve reducida y esto afecta a su sexualidad, lo que es una afectación directa del síndrome postpolio. Además, algunas personas que toman medicinas como antidepresivos o para espasmos tienen que tener mucho cuidado en cómo eso afecta a su cuerpo. Tu autoimagen. La edad o cómo de mayor fueses cuando tuviste la polio probablemente afectó a cómo piensas sobre ti mismo, sobre tu cuerpo y sobre tu sexualidad. Para la mayoría de las personas que contrajeron la polio cuando eran jóvenes, forma parte de quiénes son. Y la manera en la que otras personas les vieron y les trataron fue afectada por la visible discapacidad en el cuerpo. Muchas personas con polio tienden a referirse sobre sí mismas como mi brazo bueno y mi brazo malo, como si no perteneciesen al mismo cuerpo, pensando que están partidos en dos. Además, muchos doctores tienden a ver a las personas con polio, síndrome de polio, tal que así. Abuso sexual. El abuso sexual es otro asunto importante. Hay informes que reportan que el abuso a personas con discapacidad es mucho en Estados Unidos. Esto además incluye el abuso de niños. La dificultad de encontrar datos en ese sentido por la dificultad de acceso de personas con discapacidad o de niños a medios para reportar esto hace que definir los datos exactos sea más difícil. En algunos casos, además, las personas con discapacidad, al tener menos interacciones sociales, les cuesta más intuir cuando una persona puede abusar de ellas o no, según la van conociendo. Cualquiera de estas razones mencionadas pueden ser causas del incremento de los abusos sexuales a personas y niños con discapacidad. Algunas personas buscan apoyo psicológico cuando han sufrido abusos para mejorar su estabilidad emocional. En el caso de las personas con discapacidad, al tener menos interacciones sociales, probablemente hayan tenido menos parejas o llevado a cabo menos actividades como salidas, ir a determinados sitios, viajes, donde interactuar con diferentes personas.
Si el autoconcepto de la persona es negativo y esto además se ve como algo que viene de la discapacidad, también afectará a cómo la persona interioriza su sexualidad. Es fácil, pero generalmente erróneo, decir que una persona se siente asexuada debido a la polio o el síndrome pospolio. Normalmente, según las personas envejecemos, el deseo sexual y la manera en la que entendemos la vida y las relaciones de pareja cambian a una tendencia más romántica y de cariño. No obstante, esto no tiene por qué relacionarse siempre con el síndrome pospolio, sino que puede haber otras causas. En mi caso, por ejemplo, estuve 6 meses pensando que estaba muy debilitado porque la pospolio me estaba afectando, pero cuando fui y lo comprobé con el médico es que tenía tiroides. Las relaciones de pareja cambian con el tiempo y se ven afectadas por el síndrome pospolio. No obstante, la frecuencia o la calidad de las relaciones íntimas también varían según envejecemos y esto es algo normal. Conseguir ayuda. En algunos casos, la sexualidad de una persona puede reflejar su estado psicológico o emocional, sus relaciones de pareja e incluso su salud. Los conflictos familiares, la baja salud, depresión, problemas de trabajo, ansiedad, problemas económicos, todo esto puede afectar el bienestar de una persona. Por lo tanto, la sexualidad se debe encajar en el contexto de una persona entera y sus circunstancias. Normalmente, cuidar la salud, cuidar los hábitos alimenticios, de sueño y cuidar nuestro estado emocional contribuyen a sentirnos cómodos con nuestra sexualidad. Por lo tanto, el hecho es que la persona se siente normal. Hay muchos casos en los que al envejecer la persona piensa que sus problemas respecto a cómo percibe su sexualidad son únicos, raros, anormales o desviados. Esto puede incrementarse cuando se sufre el síndrome pospolio. Sin embargo, estos no son casos aislados y ocurren a todo el mundo por igual. En el caso, además, de las personas con polio, el tratar y hablar esto con otras parejas o personas con polio, síndrome pospolio, puede ser grandemente reasegurador de que es algo que ocurre a todo el mundo. Además, hablar con personas con otras discapacidades puede ser también muy útil. Las personas con discapacidades comparten muchas cosas en común y la sexualidad constituye un área, además de otras, donde ayudarse unos a otros. Algunas veces lo que se necesita es simplemente información general y de cómo las otras personas se sienten y están encuadrando esta nueva faceta de sus vidas, desacreditando mitos o historias que no son ciertas, contrastándolas con hechos factuales. No obstante, siempre en casos extremos se puede acudir a un profesional. No obstante, es importante tener en cuenta que acudir a un profesional no significa el que recete medicinas y que te vayan a hacer sentir bien emocionalmente, sino una terapia larga en la que se debe producir un trabajo con profundidad en las emociones de la persona en todos los aspectos de su vida. En un escenario ideal, estos profesionales no deberían ser solo profesionales en el área de las relaciones de pareja. Idealmente, además, deberían tener experiencia y capacidad de haber tratado en personas con discapacidad, sea o no con el síndrome pospolio y la polio, problemas emocionales, sexuales, abuso de drogas, etc. El hecho de que una persona acuda a este tipo de terapia, además, no significa que sea anormal, sino
hay personas que recurren a esta vía. Es obvio que todos los factores, incluyendo la sexualidad, que afectan a las personas que no tienen polio, afectan de la misma manera a las personas con polio o síndrome pospolio. Estos incluyen asuntos como el envejecimiento, la menopausia, enfermedades de transmisión sexual, abuso, desarrollo emocional, abuso de alcohol o de drogas. La polio y el síndrome pospolio no puede ser la excusa para todos los problemas, y otros problemas no deberían ser superpuestos simplemente por la presencia de la discapacidad. Si queremos ser tratados como personas completas, debemos pensar en nosotros mismos de esta manera también. Envejecer saludablemente con una discapacidad. En el pasado, cuando solía ir al médico y era un ortopedista, normalmente me miraba el ortopedista y me decía: ah, vaya, sí que tienes una órtesis triple. Hoy en día, cuando voy al médico, lo normal es que me mire y me diga: bueno, ¿qué es lo que te pasa? Entonces me doy cuenta de que soy su primer paciente de polio. Esto significa que uno de los hechos de envejecer es que cada vez somos menos personas con polio y el síndrome pospolio, y cada vez hay menos profesionales con experiencia en el síndrome pospolio o la polio. Este hecho me hace sentir viejo. A hacerme mayor se combina con los efectos de la polio y el síndrome pospolio. Normalmente la gente envejece lentamente, pero envejece. Este proceso se vuelve algo más rápido o pronunciado en las personas con polio y síndrome pospolio. El conjunto de síntomas del síndrome pospolio se solapa con el hacerse mayor, y para mí es como adquirir una segunda discapacidad o la primera como una nueva. El significado de envejecer para nosotros es diferente de los demás, porque redespierta viejos sentimientos asociados con la polio que antes pensábamos de alguna manera casi que no teníamos. Ahora tenemos que integrar nuestra discapacidad aumentada en un autoconcepto que está también asaltado por el hecho de que cada vez nos hacemos más mayores. Las personas que van entrando a una cierta edad y tienen discapacidades caen en dos campos. Aquellos con discapacidades que están envejeciendo como nosotros, y aquellos que se hacen más mayores y empiezan a experimentar su discapacidad por primera vez. Las experiencias de estos dos grupos no son equivalentes. Aquellos de nosotros con discapacidades que las adquirimos en la vida cuando éramos jóvenes, siempre hemos tenido menos oportunidades que el resto de personas sin discapacidades. Esto significa quizá menos niveles de educación, menos oportunidades laborales, menos ingresos, menos matrimonios y mayores niveles de pobreza. El grado en que estos factores se aplican a personas con otras discapacidades se pronuncia menos que para aquellas personas con polio o síndrome pospolio. Adicionalmente, en algunos casos nuestras discapacidades pueden haber aumentado nuestra necesidad de más apoyo de nuestras familias o servicios sociales, costes médicos más altos y mayores costes financieros asociados con modificar el entorno para aumentar su accesibilidad o tener otros artilugios o aparatos que permitan el movimiento tanto del cuerpo como dentro de la casa. Además, pequeños enlentecimientos físicos que se producen en las personas según envejecen se ven más incrementados debido a nuestros síndromes, a los síntomas del síndrome pospolio. Esto significa que sentimos una bajada del funcionamiento antes de que algunos otros posiblemente lo sientan. Asuntos de la jubilación. Uno de los puntos clave para muchas personas en su vida es la jubilación. En el caso de personas con polio o síndrome pospolio, la jubilación es muchas veces el resultado
más que la causa de un detrimento en la salud. Muchos de nosotros quizá nos retiremos antes debido a nuestras discapacidades, o bien sea para cambiar un trabajo que requiera menos esfuerzo. En algunos estudios se ve que las personas con polio se retiran cuando tienen entre 55 y 60 años. Esto significa que el resto de la gente sigue trabajando al menos 10 años más. En algunos casos, como esto requiere cotizar más tiempo, las personas con síndrome postpolio no pueden llegar a eso. Por una parte, para aquellos con síndrome postpolio, el retirarse puede ser un significado de tener más tiempo libre, mayor energía, poder cambiar el estilo de vida y sin forzar el cuerpo y reduciendo la fatiga. Pero para eso se necesitan ingresos. Además, esto puede requerir un cambio de roles en la familia. Esto podría requerir un ajuste o definición de cuáles son las nuevas funciones estando en el hogar. En algunos casos, las personas con polio o síndrome postpolio puedan encontrar trabajos a tiempo parcial que les permitan trabajar durante más años, equiparándolo al resto de personas que no tienen discapacidades. No obstante, esto dependerá del caso, puesto que habrá personas que reduzcan sus ingresos al trabajar menos tiempo, pero coticen menos para cobrar luego más. Además, muchas personas cuando no trabajan se sienten tristes. Lo que para algunas personas puede ser un alivio y una libertad, para otras se puede convertir en una carga. Quizás un elemento clave sea que si una persona se siente forzada a parar, significa que la decisión no era suya, sino que ha sido impuesta y puede culpar a la discapacidad. Este puede ser uno de los aspectos más duros de la polio y el síndrome postpolio, significando que cada fase de la vida y cada cambio trae nuevos retos o retos extra, puesto que nuestra discapacidad se ve forzada a reevaluarse. Y esto significa gestionar un nuevo contexto de vida y adaptarlo una vez y otra vez. Te animo a que gestiones tu economía y finanzas para cuando te retires, para que puedas vivir de la manera más cómoda y tranquila posible. Además, recomendaría decir que si la decisión de que te retires prematuramente ha sido impuesta, siempre puedes elegirte cómo retirarte. Pertenezco a un grupo de ayuda de pospolio que está activo. Podría decir que la media de personas en este grupo tienen una edad entre 50 y 60 años. Y he de decir que todos están teniendo las mismas situaciones a la hora de afrontar lo que les está ocurriendo. Diré que envejecer no es lo mismo con y sin discapacidad. Y es importante hablar con gente de tu edad que también tiene discapacidades, así como lo es el tratar con gente que no las tiene. Aquí podemos ver que personas con discapacidad ahora empiezan a formar parte de un nuevo grupo, personas entradas en edad. Esto significa que, aunque la mayoría de la gente que viene en sillas o usando bastones, también han ganado mucha experiencia y fortaleza a través de la vida. Han aprendido lo que tienen que priorizar y que no, que tienen que dejar de lado y que no, y con qué comprometerse y que no. Debemos prestar especial atención al aumento de la vulnerabilidad física. Las mujeres en particular deberían tratar de tomar eh, alimentos que contengan mucho calcio o añadidos proteínicos en calcio para la osteoporosis. Es una buena idea prevenir antes de curar. Además, trata de poner por la casa agarradores en el baño, agarradores para sentarte en el baño, rampas en la casa, ayudas en las escaleras, agrandar las zonas de ducha, las cocinas, suavizar las entradas a la casa con rampas, etc. Encontrar maneras de hacer tu vida más fácil y de reducir la carga del cuerpo. Por ejemplo, poner la guía de teléfonos, las tijeras, un boli o un cuaderno al lado de cada
ordenador que uses en casa. Así, siempre que lo necesites, puedes apuntar y no tienes que ir de un lado para otro. La discapacidad no significa que ocurra por el envejecer. Todo el mundo envejece, incluso los que no tienen discapacidades. La mayoría de la gente que entra en edad califica su salud como buena o excelente, aunque algunos digan, sí, yo estoy bien, aunque ya estoy entrando en años. La mayoría, sobre el 80%, pueden vivir independientemente y cuidarse por sí mismos, incluso si tienen problemas crónicos de salud. Sin embargo, el hacerse mayor, cuando empiezas a tener 70, 80 años, significa el empiezo de un deterioro de las funciones físicas, como puede ser el moverse más despacio, el oír o ver sin tanta precisión. Y también hay más posibilidades de sentir una lesión al caerse o fatigarse antes, por lo que hay que ser extremadamente cuidadoso y tenerlo en cuenta para regular nuestro estilo de vida. Todos estos problemas quizás tengan más impacto en nosotros que tenemos polio que para el resto de personas que también los van a sentir, quizá de una manera más gradual. Puesto que nosotros quizá en ciertos puntos experimentemos un detrimento repentino de ciertas funciones. Una vez más, estamos encarándonos con situaciones que son impredecibles debido al curso que el síndrome postpolio lleva y que esto siempre va a requerir un reajuste continuo. Viudedad. Otra cosa que ocurre con frecuencia según envejecemos es la viudedad. Quizás sea una de las cosas que afecta a todas las personas entradas en la edad. Se asocia también con un aumento de las enfermedades y la muerte de la pareja que aún sigue viva. Para aquellos con discapacidad puede suponer un punto extra a tener en cuenta. Puede significar que el apoyo que entre la pareja se da a la hora de comprar, de cocinar, de hacer cosas por la casa, de planes de mantenimiento del hogar, ahora recaen solo en una persona. La pérdida de esa practicalidad, además del apoyo emocional y de la interdependencia que la pareja entre sí genera, nos hace más vulnerables a que nos institucionalicemos, porque además de que la pérdida de una pareja es emocionalmente algo que impacta, es difícil trabajar nuevos planes de vida de manera simultánea. Por ejemplo, una pareja quizá haya proveído apoyo tangible, ayudando con la conducción, preparando la comida, preparando la ropa, fregando el suelo, limpiando aquí y allá. Y ahora eso se tiene que buscar en algo externo, si no lo puedes hacer por ti mismo. Es sabio tener un plan, siempre que así lo consideres, o un sistema de apoyo, o una alternativa antes de que sea necesitada. Incluso si nunca antes lo has necesitado, solo saber las opciones puede ayudar a algunas personas a lidiar con el momento en el que ello ocurra. Quizá para algunas personas el planificar esto sea un alivio y para otras innecesario. Según envejecemos, perdemos a personas que son significativas para nosotras por enfermedad y muerte. Y estas pérdidas pueden tener un coste emocional. Nuestra familia también envejece y eso significa que muchos de ellos no vayan a disponer de tanto tiempo para ayudar. La hospitalización de aquellos a quienes queremos, además de nuestras propias hospitalizaciones, puede reevocar en algunas personas sentimientos previos de cuando se empezaron las primeras cirugías o ingresos debidos a la polio cuando estas personas eran jóvenes. El lado positivo de envejecer. Aunque
socialmente hay muchos factores negativos asociados con envejecer, también hay factores positivos. Uno es que nuestras discapacidades se vuelven más normales, puesto que todo el mundo, según envejece, empieza a tener hándicaps en su vida. Según ellos envejecen, muchos empiezan a adquirir discapacidades, aunque no en el mismo tipo, pero son menos capaces de hacer las cosas que hacían antes. Estamos pasando de pertenecer a un grupo minoritario, que es el de los discapacitados, a un grupo muy grande, como es la tercera edad. Esta nueva fase de entrada en los 70 años puede ser una oportunidad de evaluación y reflexión, donde aumentar la sabiduría y la madurez, la libertad espiritual y emocional, además de lo que los otros piensan o no, sin dar tanto importancia a la opinión pública o a los factores externos, con nuevos intereses y menos demandas por complacer a los demás. Para disfrutar esto es importante que se mantenga una buena salud, que se continúe haciendo ejercicio y que se sea activo. Muy a menudo la visión de las personas de más de 70 años respecto al hecho de recibir rehabilitación significa un decline en su salud, puesto que tienen que ir a rehabilitarse y en muchas ocasiones se tiene el sentimiento de que esto es inútil. No obstante, la rehabilitación normalmente va a mejorar funciones y a restaurar la independencia, incluso si esto no se ve como algo realista para personas entradas ya en el último cuarto de su vida. Además, es importante decir que normalmente los sistemas de salud occidentales tratan los problemas como si fuesen a corto plazo y tienen menos capacidad de afrontar problemas de larga duración para personas con polio o síndrome postpolio con una condición crónica. Estas visiones de los médicos pueden hacer que algunas personas con discapacidades se sientan limitadas a la hora de visualizar sus opciones. No debemos darnos por vencidos y debemos de tratar de buscar apoyo y ayuda siempre que lo necesitemos y tratar de buscar a aquellos doctores que se preocupen y nos den buenos consejos. Por último, según envejecemos, necesitaremos nuevos artilugios en la casa, como sillas de ruedas. ¿Que se te rompe muy a menudo? Cómprate otro. ¿Que te cansas mucho? Búscate un aparato nuevo. ¿Que me canso de cocinar? Cocina menos y compra más. ¿Que no puedo conducir? Pues cómprate un coche automático. Incluso sin mucho dinero, eh, muchas cosas pueden ser hechas. En muchas ocasiones el problema es la falta del desconocimiento o el no querer saber cómo de útil o valioso va a ser un cambio, una adición o un nuevo aparato o artilugio de asistencia, hasta que uno lo prueba una y otra vez. Normalmente tendemos a rechazar nuevos cambios y nuevas órtesis hasta que las probamos más a menudo y nos damos cuenta de qué útiles son. Por ejemplo, en mi dormitorio había un escalón y hasta que no lo quité y puse una rampa, aunque no quería, pero cuando lo hice me di cuenta de que ahora pasaba mucho más tiempo en el dormitorio, puesto que me era mucho más fácil entrar y salir de él. Ese pequeño paso hizo una gran diferencia en mi vida. Trata de mirar aquellos pasos pequeños en tu vida, bien sean reales o metafóricos, y toma acción sin miedo respecto a ellos. Puntos importantes a recordar. La polio y el pospolio son asuntos familiares. Todos los miembros de la familia, padres, hermanos, hijos, pareja, son o van a ser afectados sobre cómo la discapacidad nos requiere una adaptación continua y por lo tanto necesitarán cambiar su estilo de vida si quieren ayudarnos. El uso de la tecnología creativa y el coraje para probar nuevos artilugios y asistencia puede hacer nuestra vida mucho más fácil. La polio y el síndrome postpolio pueden afectar nuestros sentimientos y cómo nos sentimos respecto a nuestra sexualidad.
hablar con nuestra pareja, amigos o en casos necesarios con profesionales pueden ayudar a las personas a gestionar esta autoimagen que tiene y sus relaciones sentimentales. Incluso sin el síndrome pospolio, existe un aumento de la discapacidad según las personas envejecemos. La jubilación y la viudedad pueden ser puntos de inflexión en nuestras vidas, que nos impacten emocionalmente y que produzcan nuevos retos según se va entrando en el último cuarto de vida. Planificar con antelación y buscar por maneras para adaptarse puede ayudar a algunas personas a gestionar esto. Nunca es demasiado tarde para planificar tu jubilación, financieramente y emocionalmente. El entrar en la época de los 70-75 años no significa dejar de hacer actividades o de identificarse con llevar una vida que te haga sentir pleno.